¿Ha cambiado? ¿Cómo crees que ha cambiado la política en los últimos 10 o 20 años? La política 10 reciente. o 20 años, vale. Entonces, si hablamos de la última década, pues vamos a tomar de referencia la crisis financiera. 2008, ¿no? Bien. Sí, 2007, 8, 10, depende del baremo que utilices, pero sí, desde el momento en que entra la crisis financiera. Y vamos a Bien. ver, en España el cambio más notable es que por fin hay un pluralismo nacional, ¿vale? Porque el Vale. pluralismo en España siempre se ha manifestado a nivel regional. Mm, Pues eso, el auge por orden de primero Ciudadanos, después Podemos y ahora Vox, ha hecho que lo que antes la diferencia de voces dentro de una misma corriente, pues mal llamada izquierda o derecha, que antes solo existía en los partidos, dentro de los partidos y en los think tanks, es decir, que si tú querías opinar, si tú querías saber las divergencias de, pues por ejemplo, la derecha, existe la derecha conservadora, existe la derecha liberal. Hace 15 años, si querías saber, si querías ver esa diferencia, pues eso, si querías ver debatir a un liberal y a un conservador, te tenías que afiliar al PP y o ir a una charla del think tank del PP, que es FAES. Igual que, pues, en el caso contrario, si en la izquierda querías ver entre una izquierda más socialdemócrata y una izquierda más redistributiva, pues te tenías que ir a un debate de la Fundación Ideas. Ahora, esos debates, en teoría, han saltado más directamente al ciudadano y deberían reflejarse más en el Congreso. Y bueno, hubo algo de eso en 2016. O sea, en 2016 hubo una oportunidad perdida de ampliar el espectro de debate, enriquecer Ujú. la conversación pública. Pero, Pero al final, en vez de ampliar los temas de los que se habla, eh, pues se empezaron a formar los mal llamados consensos, es decir, que todos hablan con una misma voz y distinto acento en temas, pues por ejemplo, un tema que me parece muy, muy interesante y muy de actualidad, Europa, Unión Europea, tendría que haber divergencias. O sea, todos estamos de acuerdo en que la Unión Europea es algo muy positivo en el escenario actual, pero oye, mm, plantéalo. O sea, ¿qué cosas mejorarías de la Unión Europea? Oye, igual la PAC, la Política Agraria Común, España debería plantearla de otra forma. Igual deberíamos exigir derecho a veto en todo lo que tenga que ver con acuerdos comerciales con Marruecos de la Unión Europea. Porque la ujú, realidad es que, por ejemplo, los acuerdos comerciales de Marruecos los firma Francia. Los firma Francia y, o sea, Francia, que son, ¿qué? 60 millones de personas, 70. sí, aproximadamente. Pues lo que opine Francia en los acuerdos comerciales con Marruecos va a misa 300 millones de personas, cuando muy seguramente los intereses de Francia en lo comercial respecto a Marruecos sean exactamente los contrarios a los españoles. Ujú. Entonces, eso, ¿la Unión Europea está bien? Sí, pero no todo, o sea, que algo esté bien, que todos estemos de acuerdo en que algo esté bien, no significa que estemos de acuerdo en todas las partes que lo componen. Ujú. Y eso es lo que digo que fue la oportunidad perdida. Eh, Critico también, o sea, culpo también en las redes sociales la mentalidad de Zasca y de Tweet. O sea, que en realidad el multipartidismo Sí, que surgió en 2015, como habría venido muy bien, habría sido con discusiones largas. En España, por ejemplo, tendríamos las comisiones parlamentarias para hablar en profundidad de los temas, pero no, es que al final nos quedamos con el titular y el resumen de 10 segundos de lo que dice un orador en el Congreso de los Diputados. ujú. Sí, bueno, el tema de la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación, No, básicamente. no, 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 la cultura de la cancelación es distinto, no. Yo te hablo de la cultura del clickbait, ¿vale? Del Vale, del clickbait. hiperresumen, o Sí, sí. sea, centrar todo.
en un espectro de atención en un intervalo de 5 segundos. Que También a mí es me cierto parece que, infantilizar al ciudadano. bueno, infantil o no, pero sí que es verdad que hay numerosos estudios, sobre todo centrados en el tema de la neurociencia, en el que efectivamente los mensajes rápidos, sencillos y cortos, cargados sobre todo cuando están cargados de emotismo, Oh, de mucho emotismo o mucha iconoclasta, sí, al final son los mensajes que más calan a cualquier escala social. Entonces, claro, obviamente, es lógico que los clickbait funcionen tan bien. Es pero lógico que los cuando clickbait tienes, estén funcionando tan son bien los y que que más sean calan. el principal recurso de los medios de información. Pero hablando de la neurociencia, son los que más calan. Pero cuando al final todos los mensajes son esos, produces saturación. Sí, sí, pero claro, tienes que tener una mente un poco abierta para entenderlo, al fin y al cabo. Sí, no, no, Porque no, no. obviamente hay mucha gente que esto. Sí. Aunque a nivel mental, o sea, sí, de conciencia, sepas diferenciarlo, Ujú. a nivel cerebral, es decir, la parte antropológica anatómica, el cerebro Sí. se satura. O sea, tú dices, vale, sí, estos me están diciendo esto, estos me están diciendo otro, pero la realidad es que tu cerebro se está friendo, por así decirlo. Entonces, si me permites dar un consejo a los espectadores, mínimo 1 hora a la semana, apagas móvil y tal y te pones a leer un libro. 1 hora a la semana Perfecto. de lectura sin ninguna distracción, porque hay que tener concentración profunda. Perfecto. Concentración profunda al menos 1 hora a la semana. Pues chicos, atended a lo que dice Quique, que la verdad es que es bastante interesante.